17 horas con 26 minutos, ya estamos de regreso, amigos oyentes de Pichincha Universal, y damos la cordial bienvenida al doctor Augusto Tandazo, analista político, con quien vamos a analizar justamente lo que está pasando en la legislatura. Buenas tardes, doctor Tandazo, le saludamos a Andrés Durán y quien le habla Adrián Acosta. Quiero preguntarle una primera apreciación general y luego entramos a detalles más profundos de este acuerdo. ¿Cuál es la interpretación que usted le da? El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y líder del Partido Social Cristiano, aseguró hoy en una extensa entrevista en un medio digital que el presidente electo Guillermo Lasso se comprometió e incluso firmó un acuerdo y luego se echó para atrás y se cayó la negociación para elegir como presidente de la Asamblea Nacional al asambleísta Henry Kronfle. Buenas tardes, doctor. A ver, buenas tardes. Primero, gracias por la entrevista. He leído la entrevista, he visto la entrevista de Jaime Nebot y la publicación que está yendo a hacer el diario El Comercio. Y entonces se cae esto no por el tema Kronfle. Esto hay que dejarlo en claro. Esto se cae por algo que dice Nebot en su intervención. Cuando dice que Guillermo Lasso lo llamó el viernes 14, el día de la elección, y le dijo: Jaime, tengo problemas graves con el bloque, con la prensa. Ahí están dos cosas concretas: su propio bloque y la prensa que representa determinados intereses. Y hemos visto una cantidad de editoriales durante todos esos días. En lo de Henry, yo lo cumplo. Es lo que le ha dicho Lasso a Nebot. El resto yo no lo puedo cumplir. Entonces, el tema es que se cae por el resto, no por lo de Kronfle. Entonces viene el tema que es el resto. El resto es en definitiva esto a lo que se llega a este acuerdo que lo hace público el Partido Social Cristiano, porque ellos transcriben el acuerdo al que llegaron, y en la parte correspondiente dice: en el marco de la absoluta independencia de las funciones del Estado, que implica el imperio de la justicia y la verdad, ajustadas al ámbito y los mecanismos del derecho nacional e internacional, este acuerdo legislativo rechaza tanto la impunidad como la persecución política. Esto es lo que no acepta Lasso, en última instancia, no porque él no lo haya aceptado, porque él ya lo aceptó, sino porque dice: tengo problemas con el bloque y con la prensa. Ahora, para poder entender esto, primero analicemos este párrafo. En el marco de la absoluta independencia de las funciones del Estado, no puede haber independencia de las funciones del Estado si se pretendía hacer una investigación, un análisis de las sentencias dictadas en contra de Correa y Glass. Y luego dice que implica el imperio de la justicia y la verdad. Se estaba poniendo en duda el contenido de las sentencias, ajustadas al ámbito y mecanismos del derecho nacional e internacional. Por lo tanto, se estaba insinuando que no estaban de acuerdo con el derecho nacional e internacional. Y luego dice: este acuerdo legislativo rechaza tanto la impunidad como la persecución política, que es la tesis de UNES, el tema del over. Ahora, para poder entender que esto es así, tengo dos elementos para analizar. UNES emite un comunicado, la bancada legislativa de UNES, en donde exige, ya después de que se incumplió todo, ya no se lo eligió a Kronfle, se lo eligió a Guadalupe Llori y todo, dice: exigimos la conformación de una comisión de la verdad para que se ausculten los procesos judiciales en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana, entre ellos Rafael Correa y Jorge Glass. Una comisión neutral, profesional y justa. Esta comisión debe establecer la verdad de los hechos. Y luego dicen algo que me parece una tomadura del pelo, que lo dice Moreno y lo dice mucha gente. Pedimos que se investigue todo con el aval de un organismo internacional como las Naciones Unidas. Eso no existe en el derecho internacional. Aquí se maneja el proceso dentro de lo nacional, o tenían que haber recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que para esto es lo que querían los resultados de este informe de la Comisión de la Verdad. Pero también el presidente Correa, en declaraciones que hace, califica a los legisladores del Partido Social Cristiano de las personas más serias de la Asamblea. Ojo. Y luego dice: se nos acercaron y dijimos: vamos adelante.
veamos algunas condiciones como la Comisión de la Verdad, lo acepta Correa, la Comisión de la Verdad. Y Correa dice que se acordó apoyar a Cronfle para la presidencia, pero con una Comisión de la Verdad de lo que ha sido el lawfare. Entonces, creo que con esta pequeña introducción queda claro que aquello que dice Nebot, de que el resto no lo quiso cumplir Lasso, el resto es la Comisión de la Verdad. El resto es la Comisión de la Verdad. Situación que primero que hay una cosa que se ve clarísimo de las declaraciones de Nebot. Nebot se está ya desembarcando nuevamente de Lasso, pese a que armó todo el lío, y deja abierta la puerta cuando dice, nosotros aprobaremos los proyectos que vengan de Lasso siempre que beneficien al pueblo ecuatoriano. En definitiva, tampoco es que el Partido Social Cristiano se quiere quedar fuera de el reparto y fuera de lo que se iba a acordar. Porque cuando uno analiza incluso en el contenido del acuerdo que lo publicitó el Partido Social Cristiano, el acuerdo no dice absolutamente nada sobre los grandes problemas del Ecuador. ¿Por qué? Porque aquí, si hubiera habido un acuerdo, tenían que tocar lo estructural, tenían que tocar los grandes problemas nacionales. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué se va a hacer con las leyes inconstitucionales que se dictaron? ¿Qué vamos a hacer con la precarización laboral? Y etc. cosas. Porque cuando vemos el contenido del acuerdo, dice quiénes suscribimos este acuerdo para el funcionamiento legislativo en un ejercicio transparente de diálogo democrático, hemos resuelto priorizar los puntos del acuerdo que el país demanda. Y luego dice, el bienestar de la ciudadanía es la razón de ser este acuerdo. Debe traducirse en vacunas, en la generación de empleos, en la liberación de los ciudadanos de la central de riesgo y en el alivio de la sensible situación económica. Eso, desde mi punto de vista, el mío, eso es paja. O sea, claro que me van a decir ustedes que no es importante las vacunas. No. Aquí hay cosas de fondo respecto de cómo manejar el Estado. Es un tema ideológico. Lo primero que yo debo decir, con toda franqueza, lo que yo pienso. Primero, las ideologías. Cuando un partido o un movimiento se inscribe en el Consejo Electoral, manifiesta su ideario. Doctor, Y dice, yo soy esto, dígame. Doctor, antes de que avancemos en el tema de los ideales, que me parece un justo camino por el que debemos transitar, me gustaría que nos detengamos en algo que usted ha precisado, que me parece sensato y que se ajusta a los hechos. Sobre todo tiene que ver con esto que se ha perifoneado mucho en los medios de comunicación, mejor dicho en el discurso político, porque en los medios de comunicación no hay conocimiento de aquello, que es el lawfare. Yo me voy a remitir a las palabras del comandante general de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Y él dijo, no solo se trata de lawfare, se trata de métodos de guerra no convencionales, y es lo que vivió Argentina, es lo que vivió Brasil, y es lo que ha intentado también orquestarse en Bolivia. Digo, la causa de Argentina es bastante evidente. El juez, miembro de la Corte Suprema de Justicia de ese país, visitando al expresidente Mauricio Macri en más de 5 ocasiones para forjar documentos en torno al juicio a Cristina Fernández de Kirchner. En Brasil, con Lula, exactamente lo mismo. Y en Ecuador también da esa suspicacia y hay evidencia empírica que se ajusta a esa norma. ¿Usted coincide de que existe un lawfare o un método de guerra no convencional hoy por hoy en el Ecuador? ¿Esa propuesta era válida, viable? ¿Tenía asidero o no? A ver, yo tengo que contestarle de dos maneras lo que usted acaba de decir. Primero, cuando yo he analizado esto de lawfare, es un término mal usado. Comencemos por allí. Lo que pasa es que en el mundo alguien utilizó un término y todo el mundo cayó en la corriente. Entonces, lawfare, ¿qué es lawfare? Es una guerra judicial. Eso quiere decir lawfare. Y un proceso judicial es una guerra. Porque hay dos partes que se enfrentan en un proceso laboral, penal, societario, en lo que usted quiera. Aquí no se puede utilizar la palabra lawfare porque, de hecho, un proceso es una guerra entre dos partes y un juez que esté en la mitad. Y en una parte está la fiscalía con los acusadores y en el otro lado los sospechosos, imputados o acusados, si es un caso penal. Entonces, lawfare, mal utilizada la palabra. Porque de suyo, una litis es una guerra. Primero, lo que sí hay es politización de la justicia en muchísimos casos del mundo y de América Latina. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es que el tema del 30S,
Correa crea una comisión del Ejecutivo que analice lo que pasó el 30S, que preside Carlos Vaca Mancheno, que se dice una cantidad de cosas que son y otras que no son, y luego terminan Carlos Vaca Mancheno de fiscal general del Estado. ¿Qué es eso? O sea, de esas hay muchas presiones. No nos olvidemos el Chucky 7. El Chucky 7, el famoso flash memory, porque una persona no puede escribir más de 150 páginas en un tiempo tan corto. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llegará el día en que el Ecuador dejemos tranquila la justicia? Pero primero partiendo, desde luego, con jueces probos. Pero dejemos tranquila la justicia, porque la justicia no responde realmente al derecho, responde a las presiones de turno que se realizan desde todos los gobiernos. Porque ese Exacto, es el tema. Es un mal endémico, es un mal endémico. Es un mal endémico en el Ecuador. Mire usted, cuando León Febres Cordero no le gustó la Corte Nacional de Justicia, Corte Suprema de Justicia que le nombraron, puso los tanques alrededor para que no se posicionen. Punto. Ese es el Ecuador. Cuando Lucio Gutiérrez nombró, él no nombró, pero votó el tema a la Asamblea Nacional para que se trate el tema de la Pichicorte. ¿Qué pasó? La Pichicorte. Le nombraron, lo votaron a Lucio Gutiérrez, siendo que esto es la cosa más increíble del mundo. Esto nos retrata de cuerpo entero lo que somos. El Congreso de la República, porque entonces se llamaba Congreso, es el que nombra a la Pichicorte. Y después lo votan a Lucio por haber mandado el tema que lo aborde el Congreso. Pero en el fondo les quitaron las cortes a los socialcristianos. Entonces, ¿cuándo llegaremos el día en que ¿quién no sabía? Cuéntenme ustedes, ¿quién no sabía que el Contralor iba a ser asignado Carlos Polite en la época de Correa? ¿Quién no sabía? ¿Quién no sabía que iba a ser Carlos Vaca Mancheno? Que antes iba a ser un laboralista, iba a ser fiscal general como Galo Chiriboga. ¿Quién no sabía que iba a ser Diana Salazar la fiscal? ¿Quién no sabía que iba a ser que el gobierno de Moreno salió Rosana Alvarado y dijo, para el gobierno el fiscal es Pablo Celi, cuando eso es una verdadera estupidez? Porque el subcontralor general ya no era Pablo Celi con la acción de personal número 913. Entonces, sí, este es el Ecuador que no sabemos cuándo será en que termine. Pero además, en algún rato quisiera que me permitan hablar sobre el tema ideológico, porque yo no entiendo a UNES y a Correa hablando con la gran noche neoliberal personificada para darle gobernabilidad ¿a qué? Pero en todo caso, estoy atento a las preguntas. Sí, doctor, a propósito que usted ha topado el tema del Contralor Pablo Celi, yo quiero consultarle, todos sabemos que Pablo Celi actualmente está detenido en una cárcel, está siendo investigado por presunta delincuencia organizada y ahora nos hemos enterado los ecuatorianos que había una organización al interior de la Contraloría y se negociaba el desvanecimiento de millonarias glosas. Coincidentemente, él fue un brazo presuntamente ejecutor de la persecución porque emitió 41 informes de responsabilidad penal que pasaron a la Fiscalía y que dieron paso justamente a procesos en contra del correísmo. Coincidentemente, también Pablo Celi fue la única autoridad de control que fue ratificada por el Consejo de Participación Ciudadana de transición, digamos, presidida por Julio César Trujillo, y también ha sido defendido por Lenín Moreno. ¿No queda abierta la posibilidad o la duda? ¿Pudo haber algo de persecución por parte del gobierno en contra de funcionarios del gobierno anterior, doctor Tandazo? A ver, primero permítame irme un poquito atrás. En el pasado existía el monarca, el rey, y en el rey se concentraban todos los poderes que luego se denominaron funciones. Con la Revolución Francesa y bajo el espíritu de Montesquieu, el espíritu de las leyes, la teoría de Montesquieu, es que se abre el poder, por eso se habla de soberanía, viene la palabra soberano, se abre el poder para que no esté concentrado en una sola persona. Pero en el Ecuador no terminamos de entender que esto hay que ponerlo en la práctica, y esto no se lo hace. No se lo hace porque todos están dispuestos a tener su propio contralor, su propio fiscal, sus propias cortes de justicia, su propia corte constitucional. Y entonces es una fiesta en el Ecuador donde si hay algún país donde no se respeta el derecho es en el Ecuador. En todos los gobiernos, todos, no doy excepción a ninguno. Entonces, ¿hasta cuándo, padre Almeida?
Ahora, en el tema de Pablo Celi, el tema es gravísimo porque él no tiene razón de ser, de haber sido el Contralor General del Estado. Primero. Segundo, que la gente no ve el pasado de Pablo Celi. Lean ustedes un documento que es clave. La apelación que hace Sandra Correa a la sentencia que le dicta la Corte de Justicia por el tema de las mochilas escolares. Lean ese documento. Y ella ahí dice, ¿cómo así a mí me sentencian cuando quien manejaba este tema era el subcontralor Pablo Celi, el subsecretario de Educación Pablo Celi en el Ministerio de Educación? Entonces, perdemos la memoria. En el Ecuador perdemos la memoria fácilmente. Le voy a poner un ejemplo. Caso Ada, que es un caso que de pronto ustedes no lo conocen en detalle, porque es un caso, pero obviamente es un escandalazo que hubo en el Ecuador, con el tema de la concesión petrolera del Golfo de Guayaquil al consorcio Ada, que era con personas, unas muertas y otras. Fue una cosa horrible. ¿Quién manejó esto? Galo Pico Mantilla. Viene el gobierno de Rodríguez Lara, inicia los procesos, huyen del país, se va el gobierno militar, que terminó luego con el triunvirato, y regresan diciendo, es que me juzgaron tribunales de excepción. ¿Y cuál es el siguiente cargo que ocupa inmediatamente Galo Pico Mantilla? Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Aquí hubieron contralores que los encontraron con dinero de multas a los pesqueros en sus cuentas corrientes, y en el poco tiempo fueron designados Contralor General del Estado. Entonces, ¿cuándo paramos esto? ¿Cuándo paramos esto? Porque cuando pasan estas cosas, entonces después comenzamos a tratar de justificar lo injustificable. Entonces, es un tema grave, pero el tema ideológico, ¿dónde aparece? Antes de que entremos al tema ideológico, mire, quiero hacerle esta pregunta porque ya sé por dónde va a ir usted, lo conozco en sus causas, déjeme decirle que yo comparto, hay un problema endémico y yo creo que ese problema endémico Montúfar lo supo explicar muy bien en un libro que tenía cuando se dedicaba a hacer sociología y no política. El hiperpresidencialismo es uno de los problemas principales del país hoy por hoy y ha sido un mal endémico desde el retorno a la democracia, dice él. Pero más allá de esto, ¿y por qué es importante el lawfare, la persecución política? Usted póngale el eufemismo, el adjetivo que usted quiera, pero digo, ¿por qué es importante esto? Porque esto ha servido de alguna forma para desgranar políticamente a UNES, al correísmo, a la Revolución Ciudadana, al progresismo. No tenían movimiento político, tuvieron que pedir de alquilado el movimiento político. No tenían cuadros políticos, hay muchos que fueron impuestos desde otros movimientos y agrupaciones políticas. No alcanzaban incluso a armar un gran bloque, tuvieron que forjar UNES que aglutina, digamos, algunas vertientes. El juicio en contra de Correa, lo que sucedió en el Consejo Nacional Electoral, digo, tenía toda una cancha inclinada. Yo le pregunto, con todos estos elementos de convicción que pueden ser, ¿no era el momento para ponerse a discutir quizá cuestiones que trasciendan a la capacidad de maniobra que tenía en este momento UNES? Porque UNES me parece a mí que está atado de manos y pies frente a lo que ha sucedido en los últimos años, con todos estos elementos que les cito. ¿Qué decir al respecto? A ver, yo tengo mucho que decirle al respecto. En lo primero, diciendo en una parte en lo que usted trata de decir, o lo dice más que trata de decir, es como que no les tocó más remedio que esto, lo de aquí, lo de más allá. No, señor. Eso lo hicieron por graves equivocaciones que se tomaron desde Bélgica. Por ejemplo, un candidato como Andrés Arauz no era el candidato para enfrentar de una manera frontal las tesis neoliberales. Y haberlo enfrentado en la forma que lo hizo de manera tibia, dispersa, mal armada, usted no entiende eso, pero además tuvieron 11 precandidatos. 11. Y de pronto salió Vanessa Freire y dijo, el candidato salió de la manga. Eso es democracia. Eso es democracia interna. Eso no es democracia interna. O sea, nos está volviendo a pasar lo que hicieron con Moreno, cuando Correa declaró a RT, cadena rusa, y dijo, sabíamos que no era de izquierda, porque él mismo nos lo dijo, y sabíamos que no tenía convicciones, entonces ¿por qué lo candidatizaste? Entonces los errores se cometen no porque se encontraron con una situación grave, sino porque no saben manejar las cosas. Segundo, entraron a la segunda vuelta. Primero, cometió un error craso Correa. No le dejó actuar solo a Arauz, porque todo el mundo comenzó a darse cuenta que era como un títere
que le daba hablando Correa todo lo que tenía que hablar. Esos errores no se cometen en un debate político. Segundo, cuando se da ya el tema del debate político en la segunda vuelta, sale Correa y le dice mediocre en patineta a Javier Herbas. Eso le permitía sumar votos a Andrés Arauz. Y lo que dijo de los indígenas, cuando dijo de los indígenas, yo prefiero perder las elecciones, pero no perder los principios. O sea, ¿dónde está el político sagaz? No para que engañe, pero para que sepa sumar. Entonces, hasta uno se pone a pensar, ¿querías ganar o no querías ganar? ¿O querías perder? Entonces el tema no va por allí. Pero segundo, les hace falta un tema grave, un tema fuerte a UNES. A UNES, porque UNES es el correísmo, UNES es un invento de última hora que lo hicieron. Les hace falta cuadros, así llamábamos en el pasado nosotros, cuadros que sepan defender adecuadamente ciertas tesis. Hay cosas que uno las ve tan claras y uno dice, como uno no es interlocutor de ellos, yo no soy interlocutor de ellos, sin embargo he defendido montonera de cosas. Y uno dice, ¿dónde está alguien que sepa salir y enfrentar? Pero no con adjetivos. Esto no se resuelve con adjetivos. Es que nosotros estamos para recuperar la patria, recuperar el futuro, No, eso no dice nada. Hay que educar a la gente políticamente, hay que explicarle las cosas y no tienen esa capacidad. Hay una cantidad de problemas que tenemos este rato y que yo leo y digo, ¿dónde está esa gente que salga a hablar? Dicen que ellos son los portavoces de los intereses populares. Por ejemplo, en este momento nos están obligando a ir a la Cámara de París, arbitraje de los temas de las compañías contratistas de la refinería del Pacífico. ¿Quién sale a hablar? Saquemos los ministros de energía que tuvo Correa. Son chicos silencios toditos, ninguno habla. Hay un tema de Fiscalía General del Estado. Ustedes lo han oído que sale a defender algo, Galo Chiriboga, sale a defender a alguno de los ex fiscales que él tuvo. Un tema de justicia, alguien. Y todo este adjetivos, por ejemplo, lo complica más al tema de la Asamblea cuando ya le dijo Mamayucha le dijo a Guadalupe Llori en el 2007, y ahora le dice, se quiere hacer pasar por la Madre Teresa de Calcuta. Con esas frases no se llega a ningún lado. O sea, se necesita elevar la política, profundizarla desde lo ideológico y tener cuadros preparados para montonera de temas. Por ejemplo, en este momento hay un tema que es preocupante, el tema del defensor del pueblo. Porque se lo quieren comer al defensor del pueblo que metió las de andar hasta no sé dónde, pero está de por medio el pedido de que no salga Lenín Moreno y está de por medio el informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo, donde habla de los delitos de lesa humanidad. Y no hay gente que salga a hablar del tema. Yo voy hablando 2 veces en los medios sobre ese tema. Sí, doctor, ese tema realmente amerita tratarlo en otro campo porque es muy amplio y hay muchas aristas que analizar. Pero volviendo al tema legislativo, doctor Tandazzo, después de que se rompió este acuerdo entre Creo, el Partido Social Cristiano y UNES, Creo pacta con la Izquierda Democrática y con Pachacutic, suman 71 votos y eso permite llevar a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Poniendo de por medio el tema ideológico, yo quiero consultarle cómo va a funcionar este pacto, tomando en cuenta que son ideologías totalmente contrarias. Analizamos los planes de gobierno. Guillermo Lasso, él apoya las privatizaciones, apoya la minería, mientras que por el lado de Pachacutic, ellos se ponen a las privatizaciones, ellos dicen no a la minería. ¿En qué va a terminar este acuerdo cuando hay esas contraposiciones ideológicas? A ver, va a terminar como iba a terminar el acuerdo con UNES, igualito. Porque yo les quiero hacer pensar en una cosita. Por favor, abstraigámonos de este tema. Digamos que se lo elegía Kronfle, nadie sabía del pacto, nadie sabía del acuerdo, se completaba lo elegían a Kronfle, sacaba la cabeza segunda, caminaban, se creaba la Comisión de la Verdad. Viene la pregunta del millón. ¿Qué es que al otro día, el 25 de mayo o máximo en un mes, ya salió una resolución diciendo aquí ha habido lofer y por lo tanto el señor Correa es inocente y damos ese certificado de buena conducta para que lo utilicen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¡No! Un informe de eso se demora 1 año, mínimo medio año, máximo 2 años. Mientras tanto,
venía Lazo con un montón de propuestas legislativas y todo. ¿Qué hubiera hecho UNES? Ya dio los votos por Cronfle, si hubiera dado. ¿Qué hacía UNES? No, yo no puedo aprobar esas leyes. Pero ya permitiste que se instaure un gobierno legislativo, que era un gobierno, cuidado, porque el presidente de la Asamblea y el CAL tienen unos poderes enormes, porque son los filtros de las leyes, de las fiscalizaciones y una cantidad de cosas. Entonces, lo mismo va a pasar en el otro lado. Esto está pegado con babas. Esa mayoría de 71, eso se acaba, pero antes de lo que cante un gallo. Como dijo Jesús alguna vez, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Eso se acaba. Porque están juntando el aceite con el agua. De tal manera que debemos prepararnos en el corto plazo. El Ecuador se enfrenta a una crisis política de incalculables consecuencias. Yo veo la muerte cruzada, pero la veo venir así, a toda velocidad. Porque no hay otra alternativa. Doctor, ¿pero era preferible la alianza entre Creo, el Partido Social Cristiano y UNES, o era preferible esta alianza que se ha forjado? Digo, para garantizar esa gobernabilidad, porque en fin, a final de cuentas lo que estamos discutiendo es si esta gobernabilidad va a ser sostenible en el largo tiempo. Usted dice que no, pero ¿cuál de esos 2 escenarios era preferible para la situación real del país? A ver, la gobernabilidad está en función de la ideología, porque no es que démosle gobernabilidad. La única vez que podría haber una gobernabilidad al margen de ideologías es, por ejemplo, cuando se unan las fuerzas políticas, por ejemplo, frente a una agresión externa, digamos que el Perú nos declara la guerra, que son temas ya supuestamente que han sido superados. Entonces, claro, júntense moros y cristianos, pero en circunstancias normales, lo ideológico es clave, porque son distintas formas de ver el Estado, de concebir el rol del Estado, las libertades, la justicia, los derechos humanos y etc. cosas. Entonces, darle gobernabilidad, ¿qué es darle gobernabilidad? Para que exista gobernabilidad tiene que haber gobernanza. Entonces, ahí está el plan. ¿Cuál plan? Entonces, se acabó los 10 años o 14 años anteriores de hablar de la gran noche neoliberal y ahora estoy sentado al lado de la gran noche neoliberal. Fue un error craso el que cometió Correa. Craso. Es un error imperdonable el que cometió, porque además ya no puede retirar el tema. Él intentó hacer esa alianza, una alianza que no tenía futuro porque le iban a tomar incluso del pelo al mismo Correa, que lo estoy explicando en el tema del tiempo, no iba a funcionar. Pero entonces, en clave de perspectiva, ¿qué es preferible? ¿Lo de UNES, Creo y el Partido Social Cristiano o lo que se ha forjado hoy en la Asamblea? El Ecuador no tiene... En lo de UNES me da pena por la militancia que tiene. Porque es una militancia que está secuestrada bajo el mentiz de que ahí está el progresismo. Pero es una militancia a la que la manipulan y no le consultan. El otro me vale un comino. Yo tengo mi criterio claro de lo que es Pachacutic. Pachacutic es un movimiento especulativo que busca fundamentalmente posicionar sus intereses étnicos y que en este momento el paso que quieren dar, el siguiente, es que les den territorios para de esa manera apropiarse los recursos naturales. Ellos están en otro patín. Por eso es que ellos odian lo ideológico. Cuando les aparece un Leonidas Issa y de pronto comienza a plantear cosas medias interesantes, lo sacan del baile a Leonidas Issa y le dicen, tú eres mariateguista. ¿Por qué? Mariátegui es el fundador del Partido Socialista y Comunista en el Perú. Que hasta en eso, mire usted que es el referente de ellos para el análisis del Perú, no el Ecuador. ¿Por qué? Porque son etnias que vinieron en la conquista incaica, pues. Entonces ellos están más hacia abajo. Por eso es que ellos no izan la bandera ecuatoriana, sino la bandera del Tahuantinsuyo. Lo mismo Izquierda Democrática ha estado votando todo este tiempo con Lenín Moreno, pues. Acá el nombre tienen de Izquierda Democrática. Entonces, esto se arma la de San Quintín al corto plazo, y les voy a explicar también un tema que es importante. Olvidémonos de lo que hubiera o no pasado. La Asamblea tiene 137 legisladores. 137. UNES tiene 49, si no se desgranan. Tiene 49. Lo cual quiere decir que, haciendo una operación matemática, restan 86 votos. Hay muchas de las cosas que pretende Lazo donde necesita 2/3 partes de la Asamblea. No tiene. Si UNES se mantiene, queda en un momento donde Lazo se queda bloqueado. Porque no puede, pues. Tiene 86 y necesita 91. Y entonces, ¿cómo los va a conseguir? No puede conseguirlos. Entonces, que además, no es que quiere para hacer cosas santas, esas 2/3 partes. Quiere vía enmiendas constitucionales
quiere entrar a la bicameralidad, acabar con el Consejo de Participación Ciudadana, lo cual amerita una constituyente a la que le tienen terror porque se van a la casa. Entonces no van a tener otro remedio porque van a comenzar a aparecer los chantajes también del grupo de ellos. Mire, por ejemplo, un tema que ustedes no lo citaron, pero que yo sumo al criterio que ustedes dicen. Guadalupe Llori acaba de declarar ayer, que yo me quedé helado cuando dijo, vamos a pedir que se... No porque que no quiera. Yo soy de los que más he hecho opinión en favor de que se han hecho travesura y media en la posición electoral. Pero mire lo que dice Guadalupe Llori. Esto ya es una tomadura del pelo. Dice, vamos a fiscalizar a los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, porque tiene que quedar en claro cómo se nos afectó en las elecciones del no sé cuántos, me parece que fue 9 de febrero del 2021. Entonces uno dice, ¿qué vas a comprobar con esa fiscalización? Que Lasso no era el candidato que pasaba a la segunda vuelta. O sea, estamos a 24, 48 horas de la elección de Llori y está planteando destaparle el queso a Lasso y decir, mire cómo se manejó el tema de la elección de la primera vuelta electoral. O sea, esto no va a durar. No va a durar. Ese es un tema, mírenlo a lo que le estoy diciendo, es gravísimo. Porque, ¿qué quiere investigar? Que Lasso no ganó la segunda vuelta. Que no lo ganó la primera vuelta, va a pasar a la segunda vuelta. Es lo que quiere investigar Guadalupe Llori. O sea, esto va a ser... Por eso es que tenemos que estar muy atentos, porque es recién cuando se va a ver cómo se ordenan las fuerzas políticas en el Ecuador. Porque esto de ahora, tanto se ha hablado del gobierno de transición, que le decían que era Moreno, que no fue gobierno de transición, porque fue un gobierno neoliberal, no fue de transición, fue neoliberal con los votos que allí dentro se votaron, porque ahí estuvo Lasso, ahí estuvo Nebot, ahí estuvo la Izquierda Democrática, el BIN, el BADI, estuvo Pachacuti incluso en la repartición. Recuerden cuando Marlon Santi, cuando Cecilia Velázquez y Marlon Santi le dicen, hace poco, le dicen a Jaime Vargas, tú la pusiste a Diana Tamaín en el Consejo Nacional Electoral. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo es que Jaime Vargas se metió por qué ventana del Consejo Electoral y dijo, esta es la candidata y la que gana? Porque era el acuerdo, pues. Entonces, ya tuvimos eso, el gobierno de transición, y esto que quede grabado, el verdadero gobierno de transición es el que se viene, porque ese gobierno no va a durar más que un suspiro. O sea, tiene todo como para no ir, y tiene los medios de comunicación que lo van a presionar al precipicio. Por ejemplo, van a querer ir a la Alianza para el Pacífico, es inconstitucional. Es inconstitucional, porque no se puede someter a arbitraje internacional, instancia de arbitraje internacional, temas de índole comercial y los tratados, el Acuerdo Marco de Alianza para el Pacífico y el protocolo adicional, instauran el arbitraje internacional, van a violar a plena luz del día el 422 de la Constitución. Entonces, van a haber tal cantidad de temas. El mismo caso que no he tenido el gusto de ser invitado por ustedes, pero sí lo he hecho en otros medios. Si se lee el estudio de Simón Cueva Armijos sobre la dolarización en el Ecuador, que dice bendición o maldición, y él es el ministro, dice, no tenemos un instrumento de política monetaria. ¿Cuál es el instrumento de política monetaria? La moneda propia para poderla devaluar, pues. Y dice, si no la tenemos como alternativa la flexibilización laboral, la reducción de los salarios, y pone entre paréntesis devaluación interna, y luego se queja de dos temas. Doctor, perdón que le corte, doctor, se nos acabó el tiempo, son las 18 horas en punto, tenemos que finalizar. Gracias, doctor, en una próxima oportunidad ampliaremos. Quedan pendientes algunos temas, doctor, y le combinamos para una próxima tener y sostener una charla. Muchas gracias por la invitación. Creo que nos invita a todo esto a repensarlo al Ecuador. Tenemos que volverlo a repensar, pero sin fanatismos. Tenemos que repensarlo porque el Ecuador, el Estado tiene que estar al servicio del pueblo y no como se lo quieren repartir de la manera que lo quieren hacer. Muchísimas gracias al doctor Tandazo que participó en este espacio de noticias. Queremos agradecer a ustedes, queridos amigos oyentes. Como siempre lo decimos, las conclusiones son suyas.